pues resulta que sí está dejando grabar. Entonces, mientras Meet nos deja grabar, aprovechemos para aquellas personas que no se puedan conectar el día de hoy. Bueno, hoy estamos a 19 de enero es que 1984. Lo que pasa es que hoy estoy de cumpleaños y yo nací en 1984, entonces estaba con la fecha 19 de enero de 1984. Estamos después de unas vacaciones, sobreviviendo a todas estas situaciones, sobrevivimos a la natilla, al buñuelo, a las gripas de estas navidades y aquí estamos otra vez para empezar. Quiero que antes de iniciar esta conversación para el día de hoy, que vamos a trabajar en este conversatorio sobre Héctor Abad como salubrista, pensarlo a él como salubrista, qué pensó él de la salud pública, cómo se soñó él la salud para Colombia. Quiero como normalizarles un poco la sensación que puedan tener el día de hoy, que se sientan perdidos, que se sientan con pereza, que el cerebro no avance lo que estamos necesitando. Primero porque son las 6 de la mañana, 6:16 de la mañana. Muchas gracias, Natalia. Primero porque son las 6:16 de la mañana. Y segundo porque cuando un ciclista empieza a subir la cuesta, toma impulso y alcanza a llegar al final, pero cuando se paran la mitad de la loma, pues claro, volver a arrancar le va a costar muchísimo más. Y así estamos nosotros con este semestre, arrancamos, paramos, vuelva y arranque, y eso genera pues que el cerebro nos reclame, diga, ¿qué hubo? Entonces, ¿para dónde? ¿Qué hay que hacer? ¿Por dónde es? Entonces es normal que hoy nos sintamos pues como retomando esas actividades, con pereza de continuar, pensando si seguimos estudiando o no. Es normal, se van a sentir más cansados de lo normal, entonces para que estén tranquilos. Vamos a intentar hacer una conversación fluida dentro del el esquema del programa que ustedes mismos propusieron. Fue revisar lecturas, revisar videos que se tenían del maestro Héctor Abad en sus diversas facetas. Y para el día de hoy tenemos ese conversatorio, que conversemos, que preguntemos, que analicemos, que nos compartamos experiencias para que entendamos al maestro Héctor Abad como salubrista. Entonces, recuerden que al ser un conversatorio, son ustedes los que van haciendo esas propuestas. No me gustaría empezar pues a nombrar, participe usted, participe el otro, no, que sea algo muy fluido de lo que ustedes han conocido. Si hay algunas personas que no han tenido la oportunidad de ver los videos del canal de YouTube, recordarles que en el canal están subidas todas esas facetas del maestro, hay diversos materiales que nos muestran al maestro Héctor Abad como salubrista, como educador popular, como político, como artista. Entonces, al día de hoy vamos a hablar de él como salubrista, qué tiene por enseñarnos, qué han encontrado ustedes, qué dudas también les ha suscitado esa faceta del maestro, y entre todos vamos a hacer este conversatorio. Entonces, dejo micrófono abierto. Recuerden levantar la mano para que podamos tener ese orden de participaciones. Entonces, adelante. Podemos ir a alguien que quiera plantear una pregunta de salida o una reflexión inicial y ahí vamos continuando la conversación. Profe, buenos días, ¿cómo están, compañeros? Hola Wendy, buenos días. ¿Cómo les ha ido a todos? Espero que estén súper bien. Bueno, yo voy a empezar con el tema, pues como con una parte que me interesó mucho, pues de las lecturas, y era que pues era como que los pensamientos de obra de Trabas buscaban como reconocerlos, pues como que reconocer esos principios y las virtudes, ¿cierto? Y también que todas esas acciones educativas
que él tuvo como educador, que es como alguien que era como competente consigo mismo y con el otro, que también gestionaba como los procesos educativos a través del diálogo, que también era muy a la participación y a la reflexión crítica de la realidad. Una de sus, pues entonces tenía como unas especies de cualidades que se ven y y que como que se miran más allá y que también se piensan, no, que se toman como que cada educador debería de tener en cuenta estas cualidades que era como la humanidad, la amorosidad, la paciencia, la decisión y la alegría. Y que por su entrega y por sus decisiones, esto, pues todo lo que lo abarcaba a él lo posicionaban como un líder innato en la salud de Colombia. También me pareció muy interesante cuando pues como cuando él se puso como en voz de mando, que fue coordinador de, de la Facultad de Medicina de Salud, si no estoy mal, y que él presenta pues como una propuesta como para capacitar las promotoras pues, rurales de salud, como el objetivo de formar un equipo nuevo de trabajadores de la salud, de la salubridad. Entonces él estaba como muy enfocado también en esa parte. También decía que la idea era como estar pendiente de esas poblaciones pequeñas y de todo, y sobre todo como de las zonas rurales, también de las condiciones que ellos tenían, las necesidades y las potencialidades como de cada comunidad. Él también decía que las promotoras debían como articularse con el trabajo médico, que como con las enfermeras y maestros, pues que pues todo lo que abarca como dice, como cada vocación. Entonces decía que eh, todas estas personas debían de profundizar también y de que pues era como un conglomerado social. También era una parte muy que él decía que había que organizar pues como las condiciones de vida, que era incluyendo las escuelas rurales, en suministro de agua, de viviendas, colaboración con las campañas educativas, agrícolas y médicas, todo tendiente a mejorar espiritual, física y socialmente el hogar campesino. Entonces eran como sus pensamientos y acciones que dejaron ver su talante como salubrista y como educador popular. Entonces, todo como que envolvió una mirada por el trabajo colectivo desde una óptica organizativa, también participativa y crítica, pues apoyando a los habitantes de los sectores rurales y populares, fomentando pues los procesos educativos a su interior. Gracias. No, a ti, Wendy, muchísimas gracias. Miren, eso tan importante que nos comparte Wendy es, aunque las facetas nosotros las dividimos, lo hicimos de manera pragmática, es decir, vamos a mirarlo en la faceta como educador, como salubrista, como artista, como político, pero son facetas que se cruzan entre sí. Ver al maestro Héctor Abad como salubrista es verlo también como educador, particularmente en el trabajo que empieza a desarrollar con las promotoras rurales de salud. Aquí hay una cuestión muy importante que quisiera como resonar con lo que bien pudo articular Wendy, y es que imagínense ustedes, bueno, no sé si alguno haya tenido citas con los médicos, qué experiencias hayan tenido con los médicos, pero si ahora todavía ese médico está en esa posición del saber, yo como médico sé lo que a usted le duele, por qué le duele y cómo se va a curar, que es una posición del ego del médico, del que sabe. Y esa posición ha venido mutando desde hace mucho tiempo, pero antiguamente el médico era, digamos, estaba en un estatus mucho más alto. El médico es el que sabe, bueno, intenten imaginarlo ustedes en esas películas que nos han mostrado, el médico que es el que conoce, el único que sabe, el único que puede, el único que puede hablar de la salud, y se entiende ese proceso de la salud y la enfermedad entendida solamente la salud desde ese proceso de curación de esa enfermedad. Entonces, Héctor Abad empieza en esa época, estamos hablando de la década de los 60, 70,
empieza con un discurso muy revolucionario en su momento, un discurso que era, digamos, muy diferente al imperante, o sea, el médico que es el que sabe y los que sabemos sobre medicina somos los médicos, los que estamos en la facultad de medicina, y él empieza a hablar en otro lenguaje y empieza a decir, bueno, no tenemos un médico para cada 5 habitantes. Tenemos un médico para miles de habitantes. Nuestra población rural es mayoría en el país, hablando de la década de los 60 y los 70. En los centros rurales no hay médicos y las personas están teniendo enfermedades y que además son enfermedades prevenibles. Hay gente que se está enfermando por consumir el agua que no es potable, hay gente que se está enfermando por no tener una asepsia adecuada, hay personas que se están enfermando por estas y estas condiciones y empieza Héctor a plantear. La salud tiene que ser entendida desde esos procesos comunitarios. Y ahí es donde empieza uno a ligar ese médico que está trabajando en el campo de la salud desde la educación popular. El año rural fue creado por el maestro Héctor Abad Gómez en el país. Anteriormente los médicos no tenían años rurales y ese año rural que ahorita es obligatorio, esas estancias en los campos rurales antes de las graduaciones las logra crear el maestro Héctor Abad y empieza a plantear, la salud tiene que llegar a esos centros y a esos lugares dispersos, a esas zonas rurales y el primer ejercicio que hace es en el municipio de Santo Domingo, Antioquia. Entonces lo que empieza es con mujeres lideresas, mujeres del área rural, empieza a formarlas como promotoras rurales de salud. Es claro, eso fue un discurso que choca. Un médico, ¿cómo va a decir que una campesina que no ha ido a la universidad puede hacer una atención primaria en salud? ¿Qué es eso? Entonces, miren ustedes ese discurso que empieza a plantear Héctor Abad pensando en esas poblaciones, empieza, ¿no? Las promotoras rurales de salud nos van a ayudar a hacer una atención primaria en salud. Por eso es que todavía no se había creado declaración de alma ata, todavía no se había hecho nada de eso. Y ya empieza Héctor Abad a estar presente en esos territorios indicando si formamos a las poblaciones, si capacitamos a estas personas que están en el área rural, nosotros podemos tener un campo mucho más amplio de la salud. Natalia Andrea, adelante. Profe, es que tengo una pequeña confusión cuando usted nos habla de que hoy el tema era como saludista, porque los documentos que teníamos, como estábamos en una clase atrasados por la última clase de diciembre, tenía entendido que era como profesor. Entonces yo escucho a mi compañera y estaba hablando de los documentos de como profesor de Héctor Abad. Entonces no sé si de pronto estamos confundidos con el tema y la verdad yo tengo o revisé toda la información, pero como profesor, ¿cierto? Entonces, había varias cosas, pero como usted lo decía, se une su faceta como saludista y su faceta como profesor, en ningún momento se desliga. Y él se hace en algún momento una pregunta que dice cómo la Facultad de Medicina ha podido ayudarle a resolver al país sus múltiples problemas sanitarios. Él empieza como a preguntarse eso, ¿qué hemos hecho para cambiar esa realidad? ¿Cierto? Y él decía, pensamos que exageramos cuando, pues pensaríamos que exageramos cuando dijéramos que nada, pero apenas estamos diciendo una verdad cuando contestamos que muy poco. Dentro de ese documento me llamaron la atención muchas frases que él decía, pero parte de eso es que lo que él hacía para iniciar las clases, de qué han pensado hoy, cuando él le preguntaba a sus estudiantes, ese tema de cuestionarlos, y que sus clases siempre se pensaron a base de preguntar, ¿cierto? Las clases, ¿cómo es que le decía? Las clases son hechas, pues, es que se me olvida la frase, yo creo que la noté, de que las clases eran él preguntaba clases, casi no me acuerdo de eso, él preguntaba clases, ¿cierto?
pues como de sus mayores logros era liderar procesos educativos en diferentes comunidades, como decía la compañera, en lugares marginados y lugares rurales. Y efectivamente esa capacitación a las promotoras rurales para que ellas fueran voceras dentro de sus propias comunidades, porque una de esas características es que ellas tenían que ser de esa comunidad, vivir en esas comunidades para que tuvieran cercanía con la población, supieran sus costumbres, se pudieran llegar más de una manera más cercana a esa comunidad con el mensaje de la prevención. Pero efectivamente él pasó de ser o sea, mirar la medicina de otra forma. Encontré una palabra que me llamó mucho la atención y era morbicentralismo, o sea, centrado en la enfermedad, y pasar a verlo desde la prevención, ¿cierto? Prevención de la enfermedad a través de las diferentes mecanismos, como lo decía usted. Uno, a través de sus condiciones de acceso al agua, otro a través eh, eh, a través de la prevención de diferentes enfermedades, pero también a través de involucrarse con la comunidad, entender sus necesidades, ¿cierto? Entender sus necesidades y dentro del documento también viendo la relación que tenía él pues con esos raíces de Paulo Freire, mientras hablaba de cómo era esa educación popular. Y él mucho de lo que hizo fue a través de esa educación popular, de involucrarse con la gente, entender sus necesidades y aprender aprendiendo. Me pareció muy, muy interesante ese tema de aprender aprendiendo, aprender de las comunidades y enseñarles sin necesidad de cambiar del todo su cultura, sino involucrando y llevando a sus culturas a entender el mensaje, ¿cierto? Él fomentaba el aprendizaje práctico desde la formulación de preguntas, aprendizaje desde el diálogo e invitaba a soñar a sus estudiantes. Era como eso, profe, lo que quería participar. Muy bien, Natalia, muchas gracias. No pasa nada, ya me acordé, tenía reseteado el cerebro, ya me acordé que la última sesión no la hicimos porque no se conectó un buen grupo de estudiantes y decidimos que íbamos entonces hoy 19 a conversar sobre el maestro en su faceta de educador popular, ya lo recuerdo. Pero mira que de una u otra manera nos tira a empezar a entenderlo a él como salubrista, porque desde esa educación popular es, bueno, hay una educación de los médicos que está centrada en la enfermedad, en lo que está mal. Entonces él empieza a decir, la medicina preventiva cura más vidas que la medicina curativa. O sea, podemos salvar muchas más vidas desde la prevención. Y ahí es donde empieza, desde esa educación popular, que hoy vamos a centrarnos en hablar de ese rol de educador popular, de esa educación popular contextualizada, cómo empiezan a transformarse esas realidades. Muy bien, Natalia. Wendy, Dayana, adelante. Otra de las cosas que me faltó como decir ahorita era que hay una parte como muy específica donde dice pues que en sí que es un educador, ¿cierto? Entonces decía que un educador es aquel que, a ver, yo me acuerdo, espérame que se me voló como la primera palabra. A ver, era como, él quería como, ay, no me acuerdo la primera palabra, como, bueno, que era, pues, porque él como que, como que organizó sus ideas, como que confugó sus ideas, pues, pues, como para entender cómo todo este acto educativo, ¿cierto? Entonces buscaba como el tema de todo lo de la transformación, decía que también debemos había una parte donde decía que debemos formar gente que sea capaz de imaginarse la manera de salir de situaciones colectivas difíciles y de no entregarse ni asimilarse ante las primeras dificultades. Debemos formar luchadores valientes contra las circunstancias adversas y no cobardes, pusil, pusil,
algo así, Pusilánime, pusilánime. eso. Exactamente, entonces también decía que había que trabajar pues muy de la mano como con las comunidades, pues que el educador popular era como aquel pues que cree como en el otro, que reconoce sus saberes, que se expresa y realiza estas prácticas para que establezca como una relación y una pues como una potencialización en las capacidades. Entonces era como como eso es como todo un conjunto. Entonces él se enfocaba en todo el tema de creer en el otro, mirar que reconocer las capacidades y las experiencias que tenían los otros, los saberes. Entonces cuando usted decía que él pues que él cuando estaba en esas facetas del tema de las promotoras de salud rurales que buscaba a esas mujeres, que usted decía que bueno, que uno se ponía a pensar, bueno, si esta mujer no ha estudiado ni nada de eso, pero mire que entonces él creía que ellas sí podían, reconocía pues, sus saberes y las prácticas que ellas manejaban, porque si nos ponemos a ver en algunos puntos rurales o en algunas veras utilizan de cierta forma como una medicina natural, utilizan como las plantas, una cosa y la otra, entonces era como enseñarle más al fondo a la otra persona, entonces yo decía que en esa faceta también estaba educar todo lo que él sabía, él procuraba enseñarle al otro. Entonces, era como empezar, listo, él empezó con el tema de estudiar su medicina, luego de estudiar su medicina empezó con el tema de todo lo que tenía que ver con eh, la salud pública y empezó ya después como a basarse del tema de la salud pública y todos sus saberes a enseñarle a los otros, entonces se veía como esa faceta de educador, aparte de que no solamente estaba ubicado como un profesor, sino que iba como más allá de el que quería aprender o algo así, pues él era como bienvenido pues a los saberes pues de las otras personas o a enseñarle pues cuando ellos lo tomaran como una iniciativa propia, aunque pues él era como muy metodológico también. Muy bien, Wendy. Muchas gracias. María Camila Cataño, adelante. Buenos días, profe, buenos días a todos. Bueno, yo leí los textos como educador y pues con el tema de la salud pública y llegué como a la conclusión de que complementa todo, o sea, va de la mano, un tema con el otro. Entonces, la salud pública, hubo inclusión con todas las personas, o sea, quería que todas las personas salieran beneficiadas, pero pensaba a futuro, bueno, educamos a las personas para que continúen luchando todos por la salud pública, pues eso se irá formando y en un futuro será pues algo macro, ¿cierto? Seremos beneficiarios todos. Entonces es como la admiración hacia él por saber cómo hacer las cosas, cómo planearlas a un futuro y que a pesar de que él ya no está, dejó como todo también planteado y nos dejó como las guías y todo para seguir, em, pues como luchando por esa idea que él tenía y que lastimosamente, o no sé, es mi percepción, como que se fue frenando, como que no, o sea, aunque todo está tan planteado, no continuamos luchando, los prestadores de salud no continúan con esa ideología, es como mi percepción. Muy bien, María Camila. Natalia Andrea. Profe, sí, también dentro del documento me pareció, como le decía ahorita, que habían varias frases que me gustaban mucho y una de esas era, debemos estar dispuestos a enfrentarnos a una sociedad con grandes prejuicios, conformista, resignada, indolente y perezosa, dominada por poderes oscuros, a lo que debemos transformar
a la que debemos transformar en una sociedad sana y valiente. Debemos empezar por transformarnos a nosotros mismos, no temiendo a la verdad. No podemos seguir formando gente mediocre y conformista, sino gente superior, dispuesta a luchas contra las incomprensiones, la estupidez y la injusticia. Y me parece que es una frase que viene mucho al hoy, o sea, que a pesar de todo el tiempo que ha pasado, sigue siendo vigente y que nosotros tenemos como esa obligación de despertar y de no ser conformistas con lo que estamos recibiendo y con lo que nosotros mismos estamos haciendo, ¿cierto? Como exigirnos un poco más y entender ese compromiso que nosotros tenemos desde nuestra formación con los demás, ¿cierto? A mí me parece muy importante como devolver de alguna manera, yo creo que todos de alguna manera deberíamos devolver todo ese aprendizaje que obtenemos en la universidad y en los espacios a la gente de alguna forma. Y eso es lo que entiendo, como esa manera de lucha frente a esas inequidades, desigualdades, devolver todo eso que nosotros hoy tenemos la posibilidad, porque somos unos privilegiados, de poder estar primero en una universidad pública y del estatus que tiene la Universidad de Antioquia, y devolver de alguna manera a nuestras comunidades eso que estamos aprendiendo. Sí, Natalia, mira, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es, en Colombia, tristemente nos hemos acostumbrado a que cuando tenemos un derecho, que además lo tenemos por el solo hecho de ser humanos, que es el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, ya pasamos de llamarlos derechos y ya le llamamos privilegios. Y mira cómo empezamos a nombrar, es decir, que yo esté estudiando en la Universidad de Antioquia es un privilegio. No es un privilegio, es un derecho fundamental que tiene que ser garantizado a otros. Entonces, ahí es donde, y lo que planteas me hacía acordar mientras tú hablabas, en algún momento cuando yo de estudiante salía a marchar, había una consigna que era la que más duro cantaba, la que más me gustaba. Ahorita hay otras que me gustan, pero en su momento era la que más me gustaba y decía, la educación pública debe su existencia al pueblo y debe estar a su servicio. Y se coreaba una, dos, tres, y yo gritaba ay, salud, Jeffrey. Jeffrey, ¿estás bien? Me dio micro. Ay, imagínese, y sin tapabocas nosotros. Vea la virtualidad cómo nos protege. Jeffrey, ¿estás bien? Pobrecito, se le prendió el micrófono. Bueno, esperemos que esté bien. Y cuando yo pensé que era que me estaba coreando la consigna que cantamos en las marchas, yo pensé que él iba a empezar a cantar conmigo. Y tiene que ver con eso, que nosotros estemos en la universidad pública, ustedes en condición de estudiante, yo en condición de profesora, nos paga la misma gente. En la educación pública se financia de los impuestos que pagan ustedes, sus familias, todos. Entonces, estar Profe, aquí, señora. qué pena la interrumpo. El privilegio es porque precisamente esto es una posibilidad que tenemos pocos, a eso es lo que me refiero. Sí, Que no, pocos, y se ha convertido en eso, o sea, se ha uh-huh, convertido en eso. Y que en estos momentos yo estoy por acá en España, estoy haciendo un postdoctorado y regreso el 7 de febrero, sino que no quise interrumpir el trabajo de la docencia, por eso me pedí las vacaciones para la estancia. Eh, y acá eso vuelve nuevamente y me remueve muchas cosas. Aquí el privilegio, aquí el lujo es un derecho. Acá los niños que van a las escuelas tienen su buena alimentación, tienen su buen abrigo para el invierno. Ellos nunca se piensan, esto es un derecho, no, para ellos tiene que ser así. Y yo decía, y nosotros en Colombia, tener esos mínimos, que son mínimos vitales, que tienen que ser garantizados como derechos, estamos en tanta vulneración de ese derecho que ya nosotros decimos, es un privilegio tener una chaqueta para el frío, es un privilegio tener
1.600 o no sé, 2.500 para comprar un paz caliente, es un privilegio tener 2.100 pesos para comprar una tableta de acetaminofén. O sea, eso se nos volvió hasta eso. Es tanta la vulneración de los derechos que llegamos a decir, es un privilegio estar en la universidad cuando tendría que ser un derecho garantizado. A eso me refería un poco con lo del privilegio. Y la educación pública es que además la financiación de esta educación es una financiación que se hace con los impuestos de la gente. La señora que se levanta a las 3 de la mañana a pelar papas, a cocinarlas, a moler el maíz para hacer empanadas, está pagando el mismo IVA que aquel que se levanta a las 8 de la mañana, coge su coche y se va para el Senado. Pagamos el mismo IVA y con ese IVA, con ese impuesto de valor agregado es con el que se mantienen estas instituciones. Y por eso ser de una universidad pública nos obliga a nosotros a hacer una retribución a esas comunidades. Y a mucha gente se le olvida, a mucha gente se le olvida de dónde salió, de dónde surgió y que debe estar es al servicio de esos otros a los que está atendiendo. A veces uno ve unos profesionales que uno dice, pero por favor, a veces atienden mejor a aquellos que no tienen ese compromiso, que salen de las privadas, a nosotros, que siendo de las universidades públicas, que nos decimos defender lo público, a veces ni siquiera lo respetamos, a veces ni siquiera lo defendemos, y ese es un llamado que nos hace el maestro Héctor Abad. Él dice, hombre, la educación puede ser la gran fecundadora de cambios sociales, pero también puede ser un obstáculo para ella. Ahí están nosotros como estudiantes, como profesores, como familia de una universidad pública que tenemos ese compromiso que tú recalcabas, Natalia, con el trabajo hacia los demás. Debemos, este trabajo que hacemos debe estar al servicio de esas comunidades. Bueno, está en el orden de la palabra Luisa Fernanda, después Estefanía y después Sandra Valencia. Buenos días. Profe, pues realmente de las lecturas que hemos tenido hasta el momento, pienso que la que más me gusta y la que más pues, me marcó en la enseñanza es esta etapa de docente de Héctor Abad, ¿cierto? Porque pienso que conecta con todas las que tiene, ¿cierto? Y es acá donde se puede mostrar él como docente, como persona, como humano, como padre. Eh, es una etapa muy bonita. Pienso que él como docente no solamente se dedicaba pues como a enseñar a ser profesional, pienso que también les enseñó a enfrentarse a una sociedad que si ahora es difícil, en su época era más. Entonces, es una etapa muy, muy especial. Adicional a eso, pues, es muy persona, es muy, más que docente, es muy persona. Pienso que se recalca mucho sus lecturas, que las mismas clases, pues, él se encargaba de que le hicieran los estudiantes, de que su reflexión quedara para que ellos mismos tomaran esas ideas, las recalcaran y de cierta manera las estudiaran. Entonces, esta facita es muy completa, ¿cierto? Conecta con las demás, con un lector humano, social, protector, idealista, promotor. Entonces, pienso que es una etapa, pues, la más completa de todas en realidad. Sí, Luisa, creo que la responsabilidad de ser educador no es fácil, no es fácil porque para mí uno de los valores más importantes que uno debe tener y es el más difícil de cumplir es el de la coherencia. Ser coherente es una cosa muy difícil, muchachos, muy difícil. Y el papel aguanta todo, las voces aguantan todo. Yo recuerdo que cuando llegué a la universidad, acá en España, el problema del tabaco es un problema de salud pública. Se fuma muchísimo, se fuma demasiado, en todas partes fuman, todo el mundo fuma. Esta semana había un niño jugando a fumar y yo decía, es un problema de salud pública terrible. Y cuando yo hice los estudios acá de doctorado, fumaba. Y cuando yo llegué a la universidad, a la Facultad de Salud Pública, yo llegué con mi cajetilla de cigarrillos y desesperada por salir a fumar y yo veía que nadie fumaba. Yo decía, ¿yo para dónde me voy a fumar? Y yo ese día dije, yo no puedo hacer esto, o sea, yo no puedo estar laborando en una facultad de salud pública atentando contra mi vida, o sea, yo eso no lo puedo hacer.
Y entonces, claro, la coherencia es para mí uno de los valores más difíciles para quienes deseamos transformar esas realidades, muy difícil. Y el maestro Héctor Abad mantenía mucho esa pregunta, ¿no? Lo que digo, lo que hago, y no es fácil. Y seguramente vamos a encontrar en la vida del maestro muchos baches, muchas dificultades, porque es que también en esto de la educación se puede cometer errores. También se puede cometer errores, lo importante es cómo se reparan esos errores que se cometen. Entonces, verlo en esa faceta, no solo de educador universitario, sino de ese educador popular, la forma como llegaba a las comunidades. Y miren ustedes lo bonito, leer los textos de Héctor Abad es leer los textos de un maestro, porque los entiendes. Hay profes a los que uno no les entiende, y por más que uno quiera hacer el ejercicio, uno estudia, uno no entiende. Y claro, Héctor Abad en su faceta de maestro, de educador popular, escribió para que cualquier persona lo entendiera. Uno pone a leer a personas de distintos niveles académicos y se entiende lo que el maestro quería decir. Por eso también comparto contigo, Luisa, mirar esa faceta de él como educador popular es una de esas más fascinantes facetas, lo que podía hacer, esa búsqueda, esa coherencia entre lo que decía y lo que hacía, y que gracias a ese ser educador popular fue que pudo ser también político, porque en la política también enseñaba con el ejemplo, también enseñaba con esos textos que escribía, en programas radiales enseñaba, y como salubrista, por supuesto, y no solamente enseñar, sino hacer que los otros también puedan enseñar a otros. Por eso el ejercicio tan bonito de las promotoras rurales de salud. O sea, yo puedo enseñar, ustedes desde el conocimiento también lo pueden hacer. Muchas gracias, Luisa Fernanda. Estefanía David Valle. Profe, hola. Bueno, yo me voy a devolver un poquitico a lo que estabas hablando ahorita del papel que desarrollaban los estudiantes y los profesores en cuanto a la calidad de la educación que se tenía que tener. Entonces él decía que el profesor tenía que tener muy claro para qué estaba enseñando, no qué enseñaba, o sea, para qué está formando una persona, para qué eh, es el profesor de esa persona y qué quiere enseñarle a esa persona que sea en un futuro, ¿cierto? Entonces me parecía muy bonito eso porque él decía que las personas que estudiaban en la Universidad de Antioquia, y no solamente los que estaban en la Facultad de Medicina, tenían como la labor social de la labor de tener esa sensibilidad social, que tenían que saber que había una problemática general en todo el país y en Antioquia principalmente, que ellos tenían que llegar a cambiar, que tenían que centrarse en esa parte social y empezar a pensar desde sus diferentes ámbitos, fuera del ámbito de la universidad, independiente del ámbito que fuera, que eh, había que mejorar parte social porque todas las personas tenían dificultades, pero diferentes, pero que todos teníamos algo en común, que era la falta de salud. Entonces teníamos que atender tanto a la persona que tenía más riqueza como a la que tenía menos riqueza, por igual, y entendiendo que habían problemas muy diferentes respecto a esas diferencias sociales. Entonces a mí eso me pareció muy bonito porque él centraba a las personas no solamente en su parte como médico, sino que también les hacía esa parte de sensibilidad social. O sea, decirles, tienen que tener en cuenta también de que se están formando como médicos, pero que no se pueden olvidar de esa parte social, que aparte de que tienen que curar una enfermedad, tienen que saber que tienen que hacer un trabajo grandísimo alrededor de las personas para que ellos puedan contar con una buena salud. Entonces a mí eso me llamó mucho la atención en su parte como docente, porque él siempre hacía como sus clases dejando una enseñanza, y no solamente en su parte como médico, sino en la parte social, para que los estudiantes se pusieran a pensar un poquito en qué voy a mejorar yo como médico. Entonces eso me gustó mucho. Bien, Estefanía, muchísimas gracias. Sandra Milena Valencia. Hola, profe. Profe, algo que me llamó la atención pues del texto de Héctor Abad como educador popular
es que él decía que un educador popular debe ser alguien que se debe comprometer consigo mismo, pero también con las demás personas, con el otro, que todos los procesos educativos se debían de realizar a través del diálogo, de la participación y de una reflexión crítica de la realidad de las comunidades. Eh, de las acciones que él hizo, pues algo que me llamó la atención fue que creó el periódico U235 en 1945 y hizo una campaña de salud pública al interior. Sí, pues hizo una campaña para alertar a los gobernantes de la época sobre la calidad del agua y la necesidad de construir un acueducto digno para todos los habitantes de Medellín. También convocó un cabildo abierto en el cual discutía con las comunidades el tema de las muertes infantiles que se producían por la fiebre tiroidea, y esto pues como que lo acercó a una visión social y llevó a comprender que dichas muertes eran evitables a través de la vacunación y del tener pues un mejor acueducto y una coloración del agua. Eso fue pues, profe, lo que me llamó la atención del documento y de él. Muchas gracias, Sandra. Estefanía, ¿quieres volver a participar o se te quedó la manito levantada? Creo que se me quedó la manito levantada. Ah, vale, muy bien. Bueno, entonces, no sé si alguien quiera comentar algo, tenga alguna pregunta. Adelante, Tefi. Profe, qué pena, me escucha. Sí, No me señora, se le tocó entrar escucha con el correo perfecto. personal, profe. Me tocó entrar con el personal porque el de la universidad no sé, no me deja ingresar. Pero por lo que me dio escuchar a las compañeras, estamos hablando del documento y pues lo que resalto es que había una parte en donde decía que educar no es fácil y que pues, había que tener en cuenta que si se quiere cambiar el país, o sea, no sé si es de esta parte del documento que están hablando, si se quiere cambiar el país, realmente hay que hacer dos cosas: informar, instruir, motivar y educar. Y el documento aclaraba que no es nada fácil, que la tarea de un educador, o sea, que los educadores también son personas que tienen cualidades y defectos. Sin embargo, en ellos está la capacidad de enseñar, de instruir y de reflejar mediante sus acciones, mediante sus pensamientos, lo que se quiere educar, pues valga la redundancia. Entonces, que enseñar y educar básicamente es una labor bastante complicada, pero que se requiere para mejorar el país, pues en términos generales. O no sé si estoy perdida, profe, están hablando de otra cosa, sí, No, si Jeffrey, algo no. me dice. Aunque entraste tarde, pero es sobre ese tema. Está muy bien hablando de Héctor Abad desde su faceta como educador. Vamos a escuchar a Jeffrey. Profe, yo resalto mucho la capacidad de Héctor Abad, pues al estar tan adelantado a su época y ver la necesidad de uno como estudiante, pues ya sea el estudiante de medicina, eh, que se tirara al ruedo pues con esa necesidad de hacer el año rural y todo, de coger, pues como de perder el miedo, de coger la experiencia pues de ese tiempo y que realmente viera que sí era lo que la comunidad necesitaba, tanto él, pues como el ayuda, como también él en su aprendizaje, como para botar ese miedo y todo, y a la final ayudar a la sociedad un poco en la problemática que se presentaba en el sector salud y todo esto. Me pareció muy importante porque mire que eso ha trascendido y en este tiempo todavía es algo que sigue vigente, no es algo como que dijeron que, ah, no, fue una medida ahí como a las carreras, como tomada porque sí, no, se ve la necesidad y la importancia de eso todavía en este tiempo, que pues aún así en el momento está vigente toda esta situación del rural.
Muy bien, Jeffrey. Yo creo que va a ser muy importante, digamos, entender ese Héctor Abad tan avanzado en su época, y no solamente avanzado en esas propuestas que tenía, sino que él adelantó mucho conocimiento sobre el país, con una visión mucho más amplia, pero no solamente era Héctor Abad, o sea, Héctor Abad estaba permeado por unas situaciones que en Latinoamérica se estaban viviendo. Y en Latinoamérica estaba surgiendo todo lo que se denominó la educación popular, y uno de sus más, digamos, el precursor mayor es Paulo Freire, desde Brasil, que empieza a plantear estas nuevas formas y dice, nadie libera a nadie, o sea, nos tenemos que liberar juntos. Tenemos que pensarnos en unas nuevas éticas latinoamericanas, en una educación popular latinoamericana que nos permita conocer esos contextos y de ahí poderlos transformar. Entonces voy a dejarles en el chat, si no hay nadie que quiera hacer una pregunta o una participación, voy a dejarles en el chat un pequeño documental que nos va a acercar a esos maestros latinoamericanos por los cuales también Héctor Abad fue permeado, porque fue un conocimiento que empezó a crecer. Entonces, no sé si alguien tenga una pregunta. Sí, profe, yo. Adelante, adelante, Natalia. Yo tengo una duda, y es que dentro de lo que leí, lo que vi, nunca supe en qué momento Héctor Abad se dejó permear por ese tema de la educación popular. O sea, está claro que él hizo todo lo que hablaba Paulo Freire del tema de educación popular, pero nunca supe en qué momento fue que él se dejó tocar por esa idea de la educación popular. Ok, me parece especial esa pregunta para que en el video que yo les voy a mostrar empecemos a mirar qué pasa en Colombia. Recuerden ustedes esa primer clase donde yo les hice esa línea de tiempo, qué empieza a pasar en Colombia y por qué él empieza a permearse. ¿Qué lleva a Héctor Abad a permearse de esos discursos, de esas ideologías, y por qué finalmente cuando es asesinado, en el listado en el que estaba amenazado por ser un profesor comunista, por ser un profesor marxista, que estaba proponiendo cosas indeseables para unas instituciones muy fuertes en Medellín? Entonces, entenderlo desde ahí. ¿Cuál fue ese giro? Y yo creo que ese giro en Héctor Abad, el año pasado hicimos un ejercicio muy bonito, porque un estudiante dijo, profe, a mí me gustaría indagar por la infancia de Héctor Abad. Y nos encontramos que Héctor Abad, en el liceo en el que estudió, era un liceo de monjas, en ese liceo en el que estudió, montó un grupo estudiantil de defensa de derechos humanos. Yo no creo que haya, digamos, un momento trascendental que haya dicho Héctor Abad migró a ese conocimiento. No, empieza a verse que lo que hay es una educación que él recibió en su casa de padres liberales en Jericó, era de padres liberales, y recuerden que en ese momento, en esas épocas, los conservadores, los liberales tenían un conocimiento, digamos, mucho más amplio en ese momento. El papá de Héctor Abad fue excomulgado, lo excomulgaron porque entró en una mula a una iglesia allí en Jericó, y siendo Jericó tan conservador, y eso ya empieza a decir, acá hay unas nuevas formas de pensar, es decir, Héctor Abad desde pequeño tenía otras formas, crea grupos de defensa de derechos humanos en su colegio, y creo que ese conocimiento, ese deseo por la lectura de diferentes autores lleva a que Héctor Abad empiece a crear ese conocimiento. Pero en la década del 60, 70 empieza a ingresar a Colombia todo lo que nosotros empezamos a conocer como la teología de la liberación, a partir de esos otros maestros que en Latinoamérica se empiezan a plantear. Entonces creo que él empieza se acerca a esos cambios desde la lectura, porque en la historia que yo he revisado de él, en las correrías que hizo, no estuvo en Brasil, pero sí que estuvo muy permeado de esa corriente latinoamericana de la teología de la liberación. Listo, Natalia, veo que por acá en cola. Sí, profe, gracias. Vale. A ver, ¿cómo es que se mira la cola? Ay, ¿cómo se mira la cola? Bueno, Jeffrey, ¿se te quedó levantada la mano o quieres participar?
No se me había quedado levantada, pero muchas gracias. Vale. Santiago Pulgarín, adelante. Buenos días, profe. Buenos Profe, la días. educación de hoy se centra en infundir conocimientos, pero no está la preocupación de cuestionarse si ese conocimiento está generando un impacto positivo o si lo contrario es un conocimiento vacío, que a su vez desencadena problemáticas como la deserción escolar, la explotación infantil, el trabajo informal, etcétera, ya que la educación es muy importante para moldear y construir a una persona, y todo eso se enlaza con la salud, ya que las enfermedades no son al azar. Las enfermedades atacan a las personas más vulnerables. Se puede decir que el analfabetismo juega un rol importante porque allí de alguna manera las personas desconocen sus derechos. Muy bien, Santiago. Ahí cuando vean el documental que les voy a dejar en el chat, en este canal de YouTube, van a entender eso. Hay una forma de entender la educación que es como una transacción bancaria. Yo le meto y le meto plata, le meto y le meto conocimiento. Y la educación popular lo que viene a plantear es, no, venga, generémonos preguntas, que no sea simplemente meter y meter conocimiento, sino que podamos generar procesos reflexivos de eso que se está planteando. Es eso que tú planteas, Santiago, con el documental que vamos a ver de Paulo Freire, se va a entender muy bien. Listo. Gloria Edith, adelante. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Bueno, felicitaciones, profe, por su vuelta al sol. Bueno, entonces, cuando escuché pues como el video acerca pues como de Paulo Freire, entonces él pues nace en Brasil, en la ciudad de Recife, el 19 de septiembre de 1921. Y él sostiene que el educador debía involucrarse en las problemáticas de su pueblo y emprendió un camino de lucha contra lo que denominaba pues una pedagogía bancaria. Entonces, él fue pedagogo, escritor, político y pensador y concibió la educación como una acción política capaz de liberar a los oprimidos. Entonces yo digo que como Héctor Abad Gómez leía tanto, sí, entonces él empieza pues como a leer la obra de Freire y empieza pues como todo lo que él viene, sí, todo lo que él viene, va leyendo y todo lo que en su esencia es, lo va tomando pues como muy en cuenta. Eso, yo digo que toda la lectura que él hace de muchos, porque ustedes saben que Héctor Abad Gómez, todo lo que le caía a su mano pues como lo leía, entonces esto pues le ayuda mucho. Entonces, este señor Freire, sí, en el año 1954, pues es nombrado como el jefe del Departamento de Educación y Cultura de Servicios Sociales de Industria de Recife. Entonces, al año siguiente, es nombrado como el profesor de Pedagogía en la Universidad de Recife y va a trabajar al Departamento de Extensión Cultural del CESI en un proyecto de extensión de educación para adultos. Entonces, hacia finales de los años 50, Paulo Freire es en el gobierno de Kubitschek, sostenía que el país no se desarrollaba porque más de la mitad de su población era analfabeta. Y entonces él empieza a promover la participación activa de padres y adultos sobre las cuestiones que hacen que la vida de la escuela y de la sociedad. También se preocupa que los trabajadores reflexionen y tomen conciencia sobre sus problemas educativos, sindicales, laborales y también familiares, ¿cierto? Él en el año de 1960 funda el movimiento de cultura popular, donde amplía su concepción sobre alfabetización y educación en adultos. Entonces, ese método de alfabetización que es diseñado por este señor Freire se basa en su propia experiencia en una ciudad de Ambricat, donde 300 campesinos son alfabetizados tan solo en 45 días. La obra de Freire pues surge en el nordeste de Brasil a mediados de la década de los 60 y la mitad de habitantes son analfabetos o viven en la cultura pues de lo que él señala como cultura pues del silencio. Entonces... Hola, Gloria. Sí. Sí, profe. No me escuchan ahora.
Hola, Compañeros, ustedes sí me han Nat, escuchado. Sí, Gloria, yo te estaba escuchando. Sí, profe, sí se escucha. Sí, se la escucha. vale. Continúo, ¿no? ¿Qué hago, muchachos? Continúo. Hola, Natalia, ¿me escuchas? Sí, profe, se le escucha perfectamente. Sí, Sí, ¿Alguien me profe. escucha? Hola otra vez, espero que haya ido bien el fútbol. Trabajo en equipos, para las charlas, ahora de Semana y después de la vida. Todos lo escuchamos, profe. Digo, bueno, ya no. Listo, chicos, bueno, yo no les estoy escuchando. Les pido, por favor, mirar el video que les voy a enviar acá. Tienen 25 minutos para que lo vean y en 25 minutos volvemos acá aquí a sala. ¿Listo? Profe, es el video que vimos sobre Freire. No es del que estoy hablando, chicos. Hola. sí, Gloria, es como el mismo video. Mm, Lo que yo estoy viendo es el mismo video de Freire. sí, pues el que estamos, pues Sí, como tratando, no sé. Bueno. pues de Pues, pronto es para los compañeros que de pronto no lo vieron, entonces si algo, pues esperemos que en 25 minutos nos ven. bueno, listo. Entonces, continuaremos.
Profe, no le escuchamos si nos está hablando. Yo por lo menos no la escucho.